Doctor Francisco López Segrera, muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso de creación de nuestra visión TDA 2043. Una persona de gran experiencia académica y también de grandes calidades humanas. Doctor Francisco, muchísimas gracias por estar en nuestro Tecnológico de Antioquia. Muchas gracias, rector, por sus palabras tan generosas. Recorrí las instalaciones de esta institución y realmente creo que nunca he estado en un tecnológico que tenga la excelencia de este. Inclusive en la propia España a veces hay universidades que no tienen esta combinación de la belleza con la calidad, con la motivación que he podido percibir en los cuadros directivos que lo acompañan a usted, tanto los decanos como las distintas áreas. Por eso estoy seguro que este esfuerzo de trabajo prospectivo que ustedes emprenden para proyectar la transformación de esta institución hacia el 2042, estoy seguro que esto va a ser un rotundo éxito. Y yo humildemente estoy a su disposición, rector, para colaborar en esa tarea. ¿Qué modelos de éxito conoce usted que podamos de alguna manera traer a nuestra institución para que nos permitan tener un mayor desarrollo y crecimiento? Yo creo que en la vida nosotros tenemos que plantearnos metas muy elevadas. Por eso, si yo le digo a usted, rector Leonardo, que sería conveniente que usted hiciera una visita al Instituto Tecnológico de Massachusetts, eso sería muy útil. Sabemos que aquí va a ser difícil disponer la enorme riqueza con que cuenta esa institución que radica ahí cerca de Harvard. Y también le diría que sería interesante visitar los tecnológicos de Francia y de Alemania. Francia y Alemania tienen tecnológicos de una gran calidad. Entonces es interesante ver cómo hacen esto los alemanes, cómo hacen esto los franceses. En España no tengo tanto conocimiento, pero también hay instituciones tecnológicas. Una institución que yo creo que usted debería visitar, aparte de nuestra Universidad Politécnica de Cataluña, donde está nuestra red GUNI, es visitar la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, que tiene una larga trayectoria en la educación superior virtual, que hoy en día ha cogido mucha fuerza en la pospandemia. Doctor Francisco, hablabas de la virtualidad. Después de la pandemia, después del coronavirus, nos obligó a todas las instituciones a repensarnos el tema de una oferta que se presentara de una manera distinta, incluso que pudiera llegar con mayor agilidad al territorio. ¿Qué opinas de la virtualidad en materia de calidad? ¿Llegó la virtualidad para quedarse o simplemente fue un tema por el tema de coronavirus, que fue un boom en su momento de la virtualidad, pero al futuro de la educación superior se ve la virtualidad como un elemento que va a perdurar? Yo pienso que sí, que la virtualidad incluso se va a incrementar y que sobre todo va a ser una fórmula de solución donde no sea muy fácil organizar la educación superior presencial por el costo que significa en edificios, en viajes, en otras cuestiones. Por eso yo sí creo que aunque la educación presencial es posible que siga predominando, que cada vez un % mayor de la educación superior que se parte del mundo entero va a ser virtual. Y sí creo que siguiendo ciertos patrones se puede dar una educación superior virtual que dé prácticamente tanta calidad como la presencial. Nos decías en una conversación anterior que las universidades más prestigiosas del mundo pues siguen en la ruta de la presencialidad. ¿No marcaría esto una diferencia importante para que los demás siguiéramos pensando en el tema de la presencialidad como un factor principal? Eso es un planteamiento muy interesante, rector.
un planteamiento efectivamente muy interesante, que eso nos lleva a querer mantener el modelo presencial. Pero pienso que inevitablemente, por la enorme demanda que hay mundial de educación superior, que crece exponencialmente, yo daba las cifras esta mañana en mi conferencia, las últimas cifras del Instituto de Estadística de UNESCO, y pienso que para esa enorme demanda que sigue desarrollándose exponencialmente, inevitablemente para satisfacer esa demanda, la educación superior virtual va a jugar cada vez un papel más importante. Las instituciones como el Tecnológico de Antioquia reciben recursos del Estado. Nosotros somos una institución descentralizada del departamento de Antioquia. ¿Qué estrategias recomienda usted para el tema de recursos? ¿Cómo captar más recursos en estas instituciones que nos permitan seguir trabajando por esa senda de la calidad? Bueno, le puedo contar, rector, cómo se hace en algunas de las universidades que yo conozco. Por ejemplo, en la Politécnica de Cataluña, donde radicó mucho tiempo esta red GUNI, donde creamos en 2004 la red, que después en el 2017, precisamente por cuestiones financieras, pasó a la ACUP, a la Asociación Catalana de Universidades, pero esa universidad politécnica, por ejemplo, tiene muchos contratos con empresas y son las empresas catalanas, grandes empresas que hay allí, una zona muy industrial, las que financian muchos de los programas, muchos de los cursos, muchas de las necesidades. O sea que, ¿cómo funciona la Politécnica? La Politécnica tiene más o menos un 30%, un 40% de los proyectos que le vende a las empresas y que apoya a las empresas, pero a la vez se nutre con esos empresarios que vienen, interactúan con los estudiantes, con los profesores. Y entonces no es un claustro aislado, es un claustro metido en el sistema empresarial productivo. Entonces más o menos un 30 o 40% del financiamiento se lo dan esas empresas. Otro por ciento, más o menos un 30%, se lo da lo que se llama el gobierno de Cataluña, la Generalitat. Y el gobierno de Madrid le da más o menos un 20%. Nosotros publicamos, yo le decía, en la GUNI, el primer informe que hicimos mundial, que lo publicamos en inglés por Gray Macmillan, lo publicamos en español, lo publicamos en chino. Los chinos asumieron todo el costo del informe, la traducción. En ese informe primero fue sobre financiamiento. Y aunque fue publicado en el 2005-2006, tiene una caja de herramientas para obtener financiamiento. Entonces te podría analizar de las empresas de punta que hay aquí en esta zona tan innovadora de Medellín, bueno, jugando con el plan de estudio que hay en este tecnológico, traer algunas de esas empresas e integrarlas aquí, de alguna manera, darle un pedazo del campus para que hagan su actividad, se desarrollen. Y pienso que a ellos les va a interesar, y les va a interesar también que el alumnado de aquí que los vean como unos prospectos que van a poder trabajar en esas empresas. Son algunas ideas. También hay organismos internacionales que a veces financian la educación superior. Por ejemplo, en la misma España, quien nos financió el proyecto a nosotros de esta red, de la Global University de Western Innovation, la familia Botín da $50 millones al año. Bueno, se puede acudir también a esos fondos, a fondos de la Unión Europea. Inclusive, cuando yo llegué a trabajar a GUNI a hacer esta tarea, le dije al rector, mire rector, usted hay que dedicar una persona, tiene que haber al menos una, llegué a tener hasta 3, dedicados nada más al know-how de buscar fondos, que es algo engorroso, porque tienes que conocer el mecanismo, tienes que llenar los modelos, o sea, tienes que seguir una serie de pasos, que es un know-how, que si tú no tienes el know-how, no vas a conseguir la plata. El doctor Francisco, después de toda esta intervención, queda nombrado embajador del Tecnológico de Antioquia para el tema de relaciones públicas, para traer recursos a la institución. Nosotros aquí tenemos, desde la Ley 30, venimos trabajando en lo que conocemos aquí como Universidad Empresa Estado, que es una alianza pues que desafortunadamente pues no se ha articulado como debiera para poder dar los resultados que nos estás contando en otras instituciones y en otros ejercicios en el mundo. La vinculación de la empresa con la academia no se estaba
trabajando, estamos produciendo programas desde la academia. Desde la academia creamos el programa para afuera, pero no estábamos teniendo en cuenta el tema de la empresa dentro de la academia. Hoy lo que queremos es que revisen los programas, como tú lo planteas, que tengan la posibilidad de decirnos si es pertinente o no ese programa, para que pues ellos son los que van a tener la posibilidad de vincular nuestros egresados. Doctor Francisco, en Colombia tenemos una situación que viene desanimando a nuestros jóvenes para acceder a la educación superior. Uno, el tema de empleabilidad después de la graduación, y el otro, el tema de los tiempos de carreras de 5 años que ya cada vez están siendo menos atractivas para nuestros jóvenes. ¿Qué opinión te merecen estos temas y cómo los podríamos atender e impactar de una manera positiva? Bueno, esto es un tema clave. Casualmente en mi conferencia de esta mañana yo le contaba al auditorio que en el año, creo que fue 2018, 2019, antes de la pandemia, yo llego un día a dar mis cursos en Bogotá y bueno, tuve un almuerzo con 3 rectores. Y estos rectores me expresaron, uno de una pública y dos privadas. Y me expresaron la gran preocupación de que tenían una caída sensible de la matrícula, que se estaban matriculando menos personas y que ellos no tenían clara cuáles eran las causas. Y me percaté, uno, qué pensaban los potenciales alumnos, que eran ciclos muy largos, que con relación a los máster que estaban cayendo, muy caros, que había poca, lo que usted señalaba, rector, había poca empleabilidad. Ya ICETEX, que antes daba un cierto financiamiento a las universidades, no lo estaba dando. O sea, había un cúmulo de cuestiones que llevaban a desanimar al alumno potencial que tiene que ver alguna ventaja. Doctor Francisco, en el modelo colombiano nosotros nos regimos, la ley de educación es una ley pues que lleva muchísimos años, que se ha intentado cambiar, transformar, y en el transcurso de estos años pues nunca ha sido posible. ¿Hasta qué punto esa inactividad, esa falta de actualizar la norma, de llevarla a una realidad histórica, pues no permite que avance el sistema? Yo pienso hoy es una de las grandes debilidades, no de Colombia, sino del resto de América Latina, que tiene leyes de educación superior obsoletas. Yo le contaba a usted, rector, que a mí me pidió el director general adjunto, John Daniel, en mi último año, que hiciera un estudio del impacto de la Conferencia Mundial de Educación Superior. Hice un estudio ayudado por algunos colombianos, por otros colegas, y descubrí que salvo en 3 países, es decir, todo el mundo firmó, todos los ministros de educación de América Latina fueron a París, firmaron, perfecto. Pero en la práctica, solamente en 3 países hubo cambios reales de modificación de la educación superior. Ya para terminar, en la UNESCO se habla futuros de la educación. ¿Por qué plural? ¿Por qué no futuro de la educación? Muy buena, muy buena, muy buena. Eso es un tema a discutir con los autores de los informes. Realmente no lo sé, pero presumo que han puesto futuros porque no va a ser lo mismo el futuro de la educación superior en Francia que en Zimbabue, que en Honduras. UNESCO hizo un enorme esfuerzo porque se hicieron 5 informes. 5 los hizo la División de Educación Superior y 2 los hizo el instituto del que yo fui director, el IESAL. Y esos instrumentos, esos informes, yo pienso que tienen que ser un instrumento importante para ustedes, como una base, digamos, teórica, cultural, para el trabajo que ustedes están llevando a cabo de transformación de esta institución. Bueno, doctor Francisco, agradecerte la atención, agradecerte poner al servicio del Tecnológico de Antioquia todo ese conocimiento, toda esa experiencia de años en la educación superior. Sé que muchos de tus discípulos hoy son los que están influyendo en las tendencias de la educación superior en el mundo. Entonces, que estés aquí es un gran orgullo para nuestra institución. De parte de toda la comunidad académica del Tecnológico de Antioquia, mil gracias. Muchas gracias, rector. Para mí ha sido una experiencia
maravillosa visitar esta institución, compartir con usted, con sus directivos. Es para mí un gran aprendizaje y bueno, lo que humildemente yo pueda servirles a ustedes, siempre estaré a su disposición. Mil gracias.